San Galo y los dos papas. Sale del closet la mafia clerical que precipitó la renuncia a Benedicto XVI y el nombramiento de Francisco. Las recientes declaraciones de uno de los máximos representantes del modernismo católico, el cardenal belga Gottfried Daniels, con ocasión del lanzamiento de su biografía autorizada, publicada apenas hace una semana, el 29 de septiembre del 2015, confirman la acción de varios obispos y cardenales, principalmente centroeuropeos, que desde 1996 vienen secretamente conspirando para oponerse a la elección y luego al papado de Benedicto XVI y posteriormente para promover y conseguir la elección del Papa Francisco. Así lo dejan ver con claridad las explosivas e insólitas declaraciones de los autores del libro y las del propio cardenal, en las que, siendo entrevistado por un canal de televisión belga sobre el lanzamiento de un libro titulado en inglés Gottfried Daniels Biography, escrito por Jürgen Met-Penningen y Karim Schelkens, acerca de su vida, el cardenal reconoció formar parte de una mafia en la que varios purpurados consiguieron la elección del Papa Francisco. En esa entrevista, Daniels reconoció, como se explica en el libro, la existencia de un grupo de cardenales que se confabularon para controlar la sucesión de Juan Pablo II e impedir el papado de Benedicto XVI. Los miembros de lo que Daniels define burlescamente en el video como la mafia, de groep van St. Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia, die groep de maffia, die groep de maffia. Son el cardenal de Milán, Carlo Maria Martini, su compatriota Achille Silvestrini, los cardenales alemanes Walter Kasper y Karl Lehmann, el británico Basil Hume y el obispo holandés Adrian van Loon. Desde su origen, varios son los objetivos de esta mafia eclesial, así denominada por el propio cardenal: modernizar la Iglesia Católica, realizar reformas drásticas para hacerla más actual, lograr que estas reformas fueran lideradas por su candidato a suceder a Juan Pablo II, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, segundo en votación cuando fue elegido Joseph Ratzinger, pero sobre todo, crear una resistencia secreta para contrarrestar la poderosa influencia del cardenal Ratzinger bajo el pontificado de Juan Pablo II. Tal fue la tenacidad del trabajo de este siniestro grupo que otros medios también le atribuyen la renuncia de Benedicto XVI. El grupo de San Galo o St. Gallen toma su nombre de la abadía suiza donde se dieron las reuniones desde hace poco menos de 20 años, cuando Monseñor Ivo Führer, obispo de San Galo, la fundó. Gottfried Maria Jules Daniels nació en Brujas, Bélgica, el 4 de junio de 1933. Fue arzobispo metropolitano de Malinas, Bruselas, y presidente de la Conferencia Episcopal de su país natal desde 1979 hasta 2010. Fue elevado al cardenalato en 1983. Su renuncia a la edad de 75 años fue aceptada por el Papa Benedicto XVI el 18 de enero del 2010, pero a diferencia de otros cardenales retirados, goza de gran poder y apoyo papal. Esta noticia fue publicada el 24 de septiembre pasado por el conocido vaticanista y corresponsal de habla inglesa Edward Pentin, editor del National Catholic Register, en cuyo sitio web publicó un artículo titulado "El cardenal Daniels admite ser parte de una mafia club opuesta a Benedicto XVI", cierro comillas. Esta noticia denuncia que el cardenal belga Gottfried Daniels, junto con otros cardenales, hacían parte de un club secreto de prelados opuestos al Papa Benedicto XVI, grupo que él mismo llamó mafia. La noticia da cuenta del nefasto currículo del importante prelado, decano de todos los cardenales, calificado por muchos como uno de los más influyentes clérigos europeos de los últimos tiempos. Entre 1979 y 2010 fue presidente de la Conferencia Episcopal Belga y arzobispo de Bruselas. Hoy es arzobispo emérito. Aunque algunos medios católicos ya han pretendido desvirtuar la noticia y al siguiente día ya estaban haciendo aclaraciones, toda corrección carece de valor frente a la confesión del propio cardenal. La nueva biografía, según Pentin,
revela que Daniels escribió en 2003 una carta de apoyo al gobierno belga por el cambio de legislación que aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo, felicitando al primer ministro Guy Verhofstadt por poner fin a la discriminación contra los grupos LGBT. Pentin, relacionista internacional, teólogo y escritor, es un periodista diplomado especializado en temas del Vaticano, que ha trabajado en Radio Vaticano, Newsweek, The Sunday Times, CNN, Fox, BBC, entre otros. De él ha escrito el padre Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa del Vaticano, comillas. Valoro la gravedad y el equilibrio de la obra de Edward Pentin y su compromiso en la verificación de la información. El afamado periodista en su artículo recordó que el cardenal Daniels es ya conocido por varios escándalos, entre los que están el intentar convencer al rey de Bélgica en 1990 para que aprobara una ley del aborto, intentar silenciar a una víctima en un sonado caso de delito de abuso sexual clerical y negarse a prohibir el uso de material educativo pornográfico en las escuelas católicas belgas. De igual manera, retoma el escrito unas declaraciones de Daniels donde dijo que el matrimonio de personas del mismo sexo es un evento positivo. En el gobierno de Verhofstadt no solo se produjo el matrimonio de personas del mismo sexo, también se aprobaron leyes que favorecen la eutanasia, los experimentos con embriones humanos y la fecundación in vitro. Pentin critica que a pesar de los malos resultados de la Iglesia belga en la resistencia a estas leyes, Iglesia en su momento en cabeza de Daniels, y no obstante ser un país mucho más pequeño que muchos países africanos que tienen tan solo un delegado en el sínodo representándolos, el cardenal Daniels será uno de los 3 prelados belgas que asistirán al sínodo en curso. A pesar de todos los antecedentes, fue nombrado personalmente por Francisco como delegado en el sínodo sobre la familia del 2014. Nombramiento ratificado, pues también es actual delegado papal para el sínodo de obispos que se adelanta por estos días en Roma. La noticia fue también publicada al otro día por Marco Tosatti, principal corresponsal de religión para el diario italiano La Stampa, el 25 de septiembre pasado, apenas 10 días antes de iniciarse en Roma el sínodo de obispos sobre la familia. En este artículo publicado en inglés por Rorate Shelley, Tosatti afirma que según los autores de la biografía, Daniels se había ocupado durante varios años de preparar la elección del Papa Francisco. Sobre la actuación del purpurado belga, participante de los 2 últimos cónclaves, Tosatti cita al diario belga Le Vif, que señala textualmente: el 13 de marzo del 2013, día de la elección del cardenal Bergoglio como nuevo papa, había un viejo conocido del bando del nuevo Papa Francisco, Gottfried Daniels. Oficialmente estaba allí como decano de los cardenales presbíteros, pero en realidad había maniobrado discretamente durante años para influir en la elección papal. Marco Tosatti, escritor y periodista italiano, es autor de más de 15 libros de corte histórico y religioso. Trabaja en el diario italiano La Stampa desde 1970. Es el famoso vaticanista que se convirtió por seguir a Juan Pablo II. Según esta noticia, el director de esta mafia cardenalicia fue el extinto cardenal de Milán, el jesuita Carlo Maria Martini, quien falleció en el 2012. Así lo sostienen Matt Penningen y Schelkens, los autores de la explosiva biografía. Tosatti relaciona a los miembros de esta mafia eclesial. Además de Gottfried Daniels, los cardenales Carlo Maria Martini, Achille Silvestrini, Walter Kasper, Karl Lehmann, Basil Hume y el obispo holandés Adriaan van Leeuwen. De igual manera denuncia en su artículo los escándalos del cardenal belga sobre su encubrimiento cómplice a la pederastia clerical, su laxitud y tibieza para defender la Iglesia de la arremetida de la ideología de género y sus heréticas posturas frente al aborto y al matrimonio gay. Por eso afirma que la postura de Daniels con relación al matrimonio homosexual y al aborto no es coherente con el magisterio de la Iglesia. Frente a las palabras de este enemigo declarado de Benedicto XVI, un incidente que pasó inadvertido por la prensa mundial,
se convierte ahora en un serio antecedente a tener muy en cuenta. Se trata del desprecio y la falta de respeto de que fue objeto el Papa Benedicto XVI por parte del clero alemán en su visita a este país en septiembre del 2011. En el video claramente se aprecia que Benedicto XVI, luego de ser saludado con gran respeto por los dignatarios del gobierno alemán, en cabeza de su presidente Christian Wulff, en el momento de ser saludado por sus anfitriones, los cardenales y obispos alemanes presentes, sufrió un monumental desaire, pues todos los purpurados saludaron al presidente federal Wulff, pero le negaron el saludo al vicario de Cristo, quien de forma casi infantil hizo el penoso recorrido con su mano derecha extendida hacia sus hermanos, sin que fuera estrechada por la mayoría de ellos. El hecho quedó registrado para la televisión mundial. Danke für die Einladung. Aunque el padre Federico Lombardi, vocero del Vaticano, a comienzos de octubre de ese año, declaró que la extraña reacción de los prelados alemanes no debía entenderse como una falta de respeto hacia el Santo Padre, e intentó dar una explicación puntual del hecho, no lo consiguió, ya que ni siquiera las normas mínimas de protocolo le dan la razón. En línea con el espíritu rebelde, cismático y antipapal de la mafia cardenalicia denunciada por Daniels, 12 de los 17 clérigos alemanes presentes retiraron su mano al paso del obispo de Roma. Los mismos religiosos que ofendieron así al Papa, a su paso hicieron una venia reverente al presidente Wulff. De los 17 prelados presentes, tan solo 6 saludaron al Papa, 12 no lo hicieron, ni mucho menos hicieron venia alguna a su hermano mayor, dejando rotundamente sentado su desacuerdo y antipatía por su compatriota, el Papa. Para esta visita apostólica, el clima católico en Europa no podía ser peor. En febrero del 2011, 144 obispos de Alemania, Austria y Suiza, mediante un documento llamado Iglesia 2011, un resurgimiento necesario, exigían profundas reformas de la Iglesia Católica, como el fin del celibato, el sacerdocio femenino y la participación de los fieles en la elección de obispos. En mayo de ese mismo año, 900 iglesias en Holanda habían sido cerradas, 300 de ellas demolidas, 300 ocupadas por nuevas formas de fe, las restantes convertidas en apartamentos, bares, restaurantes, oficinas, nightclubs, etc., debido a la disminución del número de fieles y a la baja de ingresos. En junio del 2011, casi 400 sacerdotes austriacos firmaron el llamado a la desobediencia, con el que pedían abolir el celibato obligatorio, permitir la comunión de divorciados vueltos a casar, el sacerdocio femenino, permitir a laicos predicar y dar los sacramentos sin misa, ordenar sacerdotes casados y aprobar las uniones homosexuales. Este movimiento cismático se extendió a Irlanda, Alemania, Francia, Suiza y Eslovaquia, con simpatizantes en Estados Unidos, América Latina y Australia, y ahora en todo el mundo, muchos de los cuales hoy están presentes en el sínodo. Se hace claro que Daniels y los cardenales, que como él piensan y actúan, representan toda una corriente modernista. Estos lobos con piel de cardenales que vienen luchando por destruir la Iglesia Católica desde adentro, socavando sus cimientos, ya habían sido denunciados por el periodista y escritor inglés Dr. Austen Ivereigh, quien meses atrás los había puesto al descubierto con la publicación de su libro El Gran Reformador, Francisco y la fabricación de un Papa radical, publicado a finales de 2014. En esta biografía de Jorge Mario Bergoglio, Ivereigh revela, entre otras cosas, el esfuerzo concertado de varios cardenales llamados por él Bergoglio Team, o el equipo de Bergoglio, que hicieron alianza para conseguir la elección del obispo argentino como papa, con la condición de adelantar las reformas deseadas por sus electores. Según Ivereigh, son 7 los integrantes del Bergoglio Team: el propio cardenal Bergoglio,
los cardenales Walter Casper, Karl Lehmann, Gottfried Daniels, Cormac Murphy O'Connor, André Bain Armand Troa, Santos Abril y Casteló y Christophe Schönborn. El equipo también lo integran los cardenales Sean Pic O'Malley de Boston y Laurent Monsegbu de Kinshasa, Congo. Además, Oscar Andrés Rodríguez Malarriaga de Guatemala, Reinhard Marx y cardenales americanos, latinoamericanos y africanos no mencionados nominalmente en el libro. El periodista y escritor destaca a 4 cardenales como los defensores más activos de la elección del cardenal argentino: Casper, Lehmann, Daniels y Murphy O'Connor. Conocidas ya las posturas heréticas de Casper y Daniels, el cardenal Lehmann niega la historicidad de la resurrección del Señor. Además afirma, comillas, yo no creo en la Iglesia Católica, yo creo en Dios. El cardenal Murphy O'Connor cree que todos los hombres, independientemente de su religión, se salvan. Las denuncias presentadas en el libro fueron desmentidas en su momento por el Vaticano a través de su portavoz, el padre Federico Lombardi. Pero con la aparición del libro biográfico de Daniels y sus públicas declaraciones, queda confirmada la información del Dr. Albright, contenida en su libro sobre Francisco. El Bergoglio Team existió, existe y está ahora más activo que nunca, gracias al apoyo del propio Francisco, ya que buena parte de sus miembros participan de manera activa y destacada en el actual sínodo de obispos sobre la familia. Estas maquinaciones y toda conspiración entre cardenales para elegir a un papa están expresamente prohibidas por una ley promulgada por Juan Pablo II, publicada en 1996, el mismo año de la fundación del grupo San Galo. La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, en su artículo 79, condena estas prácticas so pena de excomunión late sententiae, es decir, sin necesidad de sentencia, aplicable por la ejecución del hecho mismo. Esta ley reza textualmente: confirmando también las prescripciones de mis antecesores, prohíbo a quien sea, aunque tenga la dignidad de cardenal, mientras viva el pontífice y sin haberlo consultado, hacer pactos sobre la elección de su sucesor, promover votos o tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. La excomunión late sententiae, dada en el artículo 81 de la misma Constitución, es una excomunión aplicada a los actores de la transgresión que opera ipso facto en el momento de cometer el acto, pues su pena ya ha sido impuesta. Dice la Constitución en este aparte. Los cardenales electores se abstendrán además de toda forma de pacto, acuerdo, promesa u otro compromiso de cualquier género que los puedan obligar a dar o negar el voto a uno o a algunos. Si esto sucediera en realidad, incluso bajo juramento, decreto que tal compromiso sea nulo e inválido y que nadie esté obligado a observarlo. Y desde ahora impongo la excomunión late sententiae a los transgresores de esta prohibición. Sin embargo, no pretendo prohibir que durante la sede vacante pueda haber intercambios de ideas sobre la elección. Aunque sea materia grave, debido al tenor y alcance de su propia confesión, parece claro que luego de esta declaración pública del cardenal Daniels, desde hace mucho tiempo él y los miembros de la autodenominada mafia o Club de San Galo, quienes estaban conspirando con maniobras indebidas, se encuentran excomulgados de la Iglesia Católica. Entonces es claro también que el pueblo católico debe esperar acciones por parte de las autoridades vaticanas a este respecto. Como primera medida disciplinar, que su participación en el sínodo de la familia en curso sea prohibida. No tendría presentación alguna que ante el grave hecho, el silencio protagonice una vez más las actuaciones de estos lobos con piel de cardenal, que vienen apostatando de la fe y defendiendo todo tipo de herejías, sin que la autoridad petrina se haga sentir y ponga un alto a este movimiento herético, que parece se ha tomado ya varios de los más altos cargos eclesiales, antes ocupados por verdaderos apóstoles del Señor, leales defensores de las enseñanzas de Jesucristo, del magisterio y de la tradición católica.
con esta noticia insólita surgen graves interrogantes. ¿Por qué se da esta explosiva declaración justo unos días antes del inicio del Sínodo de la Familia, donde el propio cardenal Daniels y su grupo de reformistas serán protagonistas? ¿Acaso las declaraciones de Daniels y su mafia son una venganza hacia Francisco por un posible cambio en el libreto modernista, abriendo un posible debate sobre su legitimidad como papa? ¿Es esta confesión una advertencia para Francisco sobre el rumbo que debe elegir este sínodo, conforme a los temas y las tesis defendidas por estos cardenales, si no quiere más escándalos que deslegitimen su elección? Es la escandalosa declaración de Daniels una colosal muestra de audacia y de soberbia, que busca dejar claro en el sínodo el grado de poder de este cardenal y su mafia para poder alcanzar sus planes? ¿Se aplicará la excomunión late sentencia para el cardenal Daniels y los miembros de esta mafia eclesial? ¿Fue premeditada y conseguida la renuncia de Benedicto XVI a su papado? ¿Fue premeditado y conseguido el nombramiento del cardenal Bergoglio como Papa Francisco? Muchas feas certezas, pero también muchas serias dudas, deja esta noticia que surge como colofón para uno de los signos más grandes de estos tiempos, la confusión, misma que fue anunciada y advertida como preámbulo y aviso de la aparición del falso profeta y del anticristo, profetizados en el libro del Apocalipsis de Juan, en varios apartes de las Sagradas Escrituras y en múltiples revelaciones privadas. Lo que al inicio se planteó como un interrogante, se puede ya afirmar. Una mafia cardenalicia precipitó la renuncia de Benedicto XVI y el nombramiento de Francisco. Por tanto, se crean serias dudas sobre la legitimidad de la elección del Papa actual y de su título para gobernar la Iglesia Católica.